niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, una ley que el objetivo tiene de reconocer y sobre todo desarrollar y regular los ejercicios de los derechos de cada uno de nuestros niños de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual y también a los adolescentes, que la garantía para esos derechos mediante corresponsabilidad del Estado, ¿no? En todos sus niveles, la familia, la sociedad y todo el contexto donde se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. Y este código tiene una finalidad, que es la de garantizar a las niñas y niños, adolescentes, en el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo integral, exigir el cumplimiento de sus deberes. Entonces son objetivos y finalidades que tiene este código 548, niñas, niños, adolescentes. Reiteramos, reconocer, el objetivo es reconocer y desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Su finalidad es de garantizar a las niñas y niños y adolescentes el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. Los principios de este código, como vemos ahí en la pantalla, es el interés superior, que significa el cuidado de su desarrollo, de su integridad, en el goce de sus derechos y garantía. Otro de los principios es la prioridad absoluta, que significa la atención, la protección en la formulación y ejecución de en las políticas públicas. Es decir, que todos estamos comprometidos a tener una prioridad absoluta en la atención y protección. La igualdad y no la discriminación. Iguales con dignidad y derecho. Todo niño, niña, adolescente debe ser tomado por el mismo camino de la igualdad, sin discriminación alguna. En la equidad de género, que es uno de los principios muy importantes de este código 548, que es de gozar de los mismos derechos y oportunidades, sea color, raza, en fin, los niños tienen el mismo derecho de gozar en las mismas oportunidades. Entonces tenemos los principios de este código, que es el interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género. También otros principios muy importantes en este código es la participación. Una participación libre, activa y plenamente en la vida familiar y en el entorno social de nuestro país. En la vida familiar, en el seno familiar, debe tener una participación con plena libertad en la cual el niño o niña adolescente se sienta seguro. En la diversidad cultural se reconoce y se respeta la identidad y la pertenencia a una cultura que tienen cada uno de nuestros niñas y niños adolescentes. No olvidemos que nuestro país está con una diversidad cultural de etnia y bueno, y nuestros niños en los colegios, en las unidades educativas, pues ahí es donde nos encontramos con diferentes diversidades, los maestros, ¿no? En especial, que estamos en aula. Otro de los principios también, pues mencionar, es el desarrollo integral. ¿A qué se refiere esto? Al desarrollo armónico con diferentes capacidades físicas, cognitivas, efectivas, emocionales, espirituales y sociales que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes y que ellos lo demuestran muchas veces en las escuelas, decíamos, en la vida familiar, en el entorno social, siempre cuando también se les respete a cada uno de ellos de acuerdo al desarrollo que cada uno desempeña ahí en el seno familiar, en su contexto. Otra de los principios es la corresponsabilidad. El Estado, es decir, todo nuestro Estado plurinacional, todas las autoridades, todos, y la familia, la sociedad, debemos asegurar todos sus derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, reiteramos otros principios de este Código 548, es la participación, la diversidad cultural, el desarrollo integral y la corresponsabilidad. Principio del Código Niños, Niñas y Adolescentes también, el rol de la familia es muy importante, que garantice la protección integral y educación. Entonces, el rol de la familia es de garantizar la protección integral y de garantizar la educación. En el ejercicio progresivo de los derechos también tienen los niños, niñas y adolescentes, en el cual garantiza el ejercicio de sus
derecho de igualdad, identidad, amor, salud, educación, protección, ¿no? Otra especialidad de los principios es el personal a cargo de este código deben ser competentes. Todo aquello que manejan todo desde el Código 548, vale decir, las instituciones competentes relacionadas a este código deben ser competentes para poder garantizar los derechos, la protección integral y educación y todos sus deberes y derechos de los niños y niñas y adolescentes. En el sistema plurinacional integral de niños, niñas y adolescentes, tenemos dos sistemas, uno de protección integral y otro sistema penal para adolescentes. Y esto hace un conjunto articulado de órganos, de instituciones que tienen como objetivo garantizar el pleno goce de los derechos niña, adolescente. Entonces son dos sistemas, uno que protege y otro pues que condena, ¿no? Más allá vamos a ver. La protección a la niña, adolescente y a la madre. Uno es la obligación de los centros hospitalarios en cuanto a los gestantes, que son de realizar los exámenes recién nacidos para diagnosticar y tratar adecuadamente la enfermedad. Entonces, ¿qué nos está diciendo este código 548? Que el niño, desde que nace, ¿no?, debe ser atendido por instituciones competentes. Los padres privados de libertad. Fíjense que también en nuestro país tenemos muchos papás que son privados de libertad por diferentes circunstancias. Y también ahí quedan los hijos, las hijas, que ambos padres pertenecen privados de libertad, pueden vivir a su lado, dice este código también, hasta que cumplan 6 años de edad. Tal vez en el examen que van a dar nuestros colegas, les pregunten, ¿hasta cuántos años deben estar los niños con sus padres privados de libertad? Entonces, este código indica 6 hasta los que cumplan 6 años de edad. En cuanto a la suspensión, estamos hablando de la protección a la niña, adolescente y a la madre. En cuanto a la suspensión de la autoridad materna o paterna, es decir, cuando le suspenden sus derechos a los padres ante sus hijos, es una determinación judicial de restricción temporal del ejercicio de su autoridad. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se vulneran los derechos de sus hijas e hijos que no hayan alcanzado los 18 años de edad. La suspensión de la autoridad podrá ser, dice. 1. La determinación judicial de restricción temporal de su autoridad cuando se vulneran los derechos de sus hijos e hijas hasta los 18 años. Parcial. ¿Por qué parcial? Es cuando se limita el ejercicio de la autoridad materna de los papás, en este caso de los hijos, de los niños y adolescentes, para ciertos actos, sin la necesidad de la separación de sus hijas e hijos. ¿Por qué? Parcial, porque determina judicialmente la restricción temporal por la falta, por la negligencia, por el incumplimiento injustificado de deberes, por la acción o omisión debidamente comprobada que ponga en riesgo la seguridad integral y bienestar de sus hijos, que en este caso los niños y adolescentes. La determinación, la suspensión de la autoridad podría ser también total. Estamos hablando de la suspensión de autoridad materna o paterna. ¿Cuándo es total? Dice, por la cual se suspende totalmente el ejercicio de la autoridad materna o paterna, cuando hay interdicción temporal declarada judicialmente, enfermedad o por accidente, problemas con el consumo de alcohol, problemas con el consumo de drogas que ponen en peligro la integridad física o psíquica de los niños y adolescentes. Esto puede ser condenado como autores cómplices o instigadores en delitos contra sus propios hijos. Eso es lo que nos indica. Por estos delitos es que se puede suspender la autoridad paterna o materna ante los niños y adolescentes. Las causales para la extinción de la autoridad materna o paterna. Una puede ser la muerte del último progenitor. Otro puede ser por acción o omisión, por la negligencia que ponga en riesgo a la seguridad de la niña adolescente. Y esto puede ser sentenciado entre 7 a 30 años por la comisión de delitos contra los niños y adolescentes, por
infanticidio o feminicidio, ¿no? También las causales para la extinción de la autoridad materna es el abandono de los hijos, debidamente comprobado. Otro de las causales para la extinción de la autoridad materna o paterna es la conducta delictiva reincidente. Pasamos a lo que es la familia sustituta. Es una decisión judicial que tiene un carácter temporal o permanente, en la cual acoge a niños, niñas, adolescentes, y estos se ven obligados a cumplir los mismos deberes de las madres o padres de cada uno de los niños. Quiere decir, esta familia sustituto, padre sustituto, cumplen a tener los mismos deberes como si fueran madre, padre, progenitores. Por lo tanto, viene a ser un hogar sustituto, ¿no? ¿Y qué es un hogar sustituto? Es la integración, un hogar que se debe hacer bajo los siguientes requisitos. El niño o niña adolescente, siempre que sea posible por su edad y grado de madurez, deberán ser oídos para la decisión del juez. Quiere decir que se le interroga al niño, pues entonces, y el hogar sustituto debe cumplir también ciertos normas o requisitos. ¿Qué es el acogimiento circunstancial? Es una medida excepcional y provisional en la cual está efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad, que viene en favor de los niños, niñas y adolescentes. Esto en caso cuando no exista otro medio ya para la protección inmediata y también de sus derechos y garantías para que no sean vulnerados o amenazados. Ahí vale decir que viene la competencia la Defensoría de la Niñez y Adolescente. Esto se debe poner en conocimiento a la autoridad judicial inmediata en materia de niñez y adolescente o autoridad judicial. Quiere decir que de forma inmediata se le hace conocer a todas las autoridades correspondientes. A partir del conocimiento del acogimiento circunstancial por la autoridad judicial en materia de la niñez y adolescente, este tendrá un plazo máximo de 30 días. ¿Para qué? Para determinar la medida de integración y la protección del niño y adolescente en una familia sustituta o derivación a un centro de acogimiento, ¿no? Como vemos las casas hogares que hay en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Con tal de tener garantizado la estabilidad de los niños, niñas, adolescentes. De hecho, que estas casas hogares también tienen que ser certificadas por la autoridad inmediata. La guarda. ¿Qué es la guarda? ¿Qué nos dice este Código 548? Que es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, la protección, la atención, la asistencia integral del niño, de la niña adolescente, y que es de carácter provisional, ¿no? Que es de carácter provisional. Esto es que se tiene una resolución judicial. Quiere decir que la madre o el padre, en caso de divorcio o separación de las uniones conyugales libres o de terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. En el caso que muchas veces suele fallecer la madre o el padre y a veces el padre o madre queda sin ninguna garantía para poder tener al niño o a la niña adolescente, entonces vienen otras terceras personas que pueden proteger, pero previa evaluación de las autoridades competentes. Esa es una guarda, donde el niño queda solo y no tiene la garantía del papá, entonces significa que las terceras personas o la autoridad competente busca una atención y asistencia de carácter provisional. ¿Cuáles son las clases de guarda, no? Por la desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en materia de familia, la guarda otorgada por la jueza o juez público en materia de la niñez adolescente a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña adolescente. Entonces, se guarda que la misma autoridad son las que definen previo evaluación. Ahí tiene que ver mucho, o sea, psicólogo, tiene que ver mucho una persona de ayuda social, en fin, cuando hay estos casos
cuando el niño queda desamparado por el padre o la madre. ¿Qué es la tutela? De acuerdo al Código 548, es un instituto jurídico que por mandato legal es otorgado por la jueza o juez en materia. Procedencia, porque la tutela por un fallecimiento de la padre o madre, por la extinción de suspensión total de autoridad de la madre, por declaración de interdicción de la madre o el padre, por desconocimiento de filiación. Entonces la tutela es una potestad que por mandato legal es la que le otorga a una persona de mayor edad para proteger y cuidar al niño y adolescente cuando sus padres fallecen o pierden su autoridad. Es decir, que el niño queda sin protección paterna, entonces ahí viene la autoridad competente a través de un juez o jueza y tiene que brindarle la tutela al niño ni adolescente. El Código 548 también nos habla de la adopción, que es una institución jurídica mediante la cual el niño adolescente en situación de adoptabilidad debe adquirir la calidad de hija hijo de la adoptante. Quiere decir que es una forma estable, es una forma permanente, definitiva. Estos podrán ser nacional o internacional, en este caso quienes van a adoptar al niño, ¿no? Pueden ser nacional o internacional. Que la adopción concede al adoptado el estado de hijo nacido de la unión matrimonial de los adoptantes con los derechos y deberes. El periodo preadoptivo es el tiempo de convivencia del niño y adolescente con él o los adoptantes por el tiempo que la autoridad judicial determine. Es muy importante que los padres quienes van a adoptar a un niño también llegan a ser evaluados viendo la garantía de una familia estable, con buenas condiciones económicas y todo lo que la autoridad competente viene a evaluar para poder dar en adopción a un niño ni adolescente en este caso. Los adoptados y adoptantes. Concedida la adopción, el juez ordenará en sentencia la inscripción del adoptado como hijo de los adoptantes en el registro civil. En el certificado de nacimiento se mencionará al hijo como nacido de los adoptantes. Es decir, reconocen como si fuera su propio hijo dentro del matrimonio. Pero estos sí llegan a ser los adoptantes. Los adoptantes también podrán ser aquellos que la pareja sea casado legalmente en registro civil y estén emocionalmente aptos. Ya le decían en ese momento que esta pareja llega a tener evaluación psicológica, en ver la forma de vida, un hogar seguro, un ingreso económico, cosa que garantice la estabilidad del niño, niña, adolescente a quienes están adoptando. Para esto, los adoptantes deben tener un mínimo de 25 y un máximo de 50 años, ¿no? Por lo menos 18 años mayor que el adoptado y no tener antecedentes penales. Así que los que quieren adoptar no deben tener antecedentes penales. Es muy importante tomar eso. Entonces, los adoptantes deben tener entre 25 y 50 años. Al menos debe ser 18 años mayor que el niño y adolescente quien va a ser adoptado. Este código nos habla también de los trabajos adolescentes. La edad mínima, hemos dicho anteriormente que para un niño es de 14 años la edad mínima para poder que él pueda trabajar. Evidentemente que en nuestra sociedad hoy en día vemos muchos niños, aún en seno familiar, de 10, 12, 13 años trabajando, muchas veces trabajos pesados, ¿no? Pero este código no autoriza o indica que a partir de los 14 años es la edad mínima para que un niño ni adolescente pueda trabajar. Evidentemente un trabajo liviano, pero la realidad de nuestro país es otro, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos prohibidos para nuestros niños y adolescentes? Son aquellos de carga y descarga de pesos,
proporcionado a la capa de física, trabajo en cantera, bocamina, fumigado y otros trabajos como vemos ahí en las imágenes, ¿no? En las imágenes cargan los niños ladrillo y todo eso. Y bueno, son trabajos prohibidos. Muchas veces lo hacen porque tal vez no hay esa protección a los niños y adolescentes o por alguna necesidad que tiene la familia. Trabajo atentatorio son aquellas salas o sitios de espectáculos obscenos, grabación de fotografías, pornográficos, cantinas, chichería, ¿no? Sabemos que en nuestro país está prohibido el ingreso a menores de edad de diferentes estos lugares en la cual estos son, pero la autoridad competente es la que hace seguimiento, ¿no? Porque son trabajos atentatorios contra los niños, niñas y adolescentes. Maltrato. El código 548 se refiere al maltrato que se le cause daño físico, psíquico, mental o moral, así sea a título de poner disciplina. En este caso, ¿no? Un maltrato físico a un niño, sea en el seno familiar, en su contexto social o en la escuela, esto es maltrato. Aún que le ponga el título de medida disciplinaria o educativa, hoy en día ya no existe eso. Si recordamos en la vieja escuela, lo que hemos pasado por la escuela bajo el garrote, entonces hoy en día no existe eso. Las instituciones profesionales que conozcan estos casos de maltrato tienen la obligación de proteger, cuidar y denunciar el caso a la autoridad pertinente de forma inmediata. Entonces, se exige. ¿Y cuáles son los maltratos? Como vemos las imágenes, los golpes, el callar al niño, niño adolescente, el bullying, todo lo que se refiere a daño físico, psíquico, mental o moral. Los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Se prohíbe que los establecimientos educativos de todos los niveles rechacen o expulsen a los estudiantes, en este caso embarazadas, sea cualquiera su estado civil, ¿no? El deber del Estado es dar una educación gratuita, una atención primaria, dotándolos de material didáctico, transporte, alimentación, asistencia médica. Eso lo dice aquí el Código 548 de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es su deber del Estado dotar de materiales didácticos, transporte, alimentación y asistencia médica. ¿Cuáles son las obligaciones de la unidad educativa? La obligación de los responsables del establecimiento de la educación es comunicar a los padres, defensoría, niños y adolescentes en los casos de reiteradas inasistencia injustificada, deserción escolar, elevados niveles de reprobación, maltrato, violencia que afecte al niño, niña, adolescente. Es decir, la autoridad competente de la unidad educativa, en este caso debe ser el director o directora, también vienen a ser los maestros que están cerca de los niños en las aulas y toda la comunidad educativa quien vea, en este caso dice ahí, reitera inasistencias injustificadas, puede ser porque ese niño está atravesando un problema en el seno familiar. En la deserción escolar, ¿por qué? Debe estar pasando por un maltrato psicológico, físico, ¿no? Por eso no tiende a venir seguido al colegio. Elevados niveles de reprobación, maltrato, violencia. Entonces, inmediatamente la autoridad competente de la unidad educativa debe también denunciar. ¿Cuál es la obligación del educador, en este caso de los colegas maestros, ¿no? Tiene la obligación de comunicar inmediatamente estas situaciones a los padres y a la defensoría de la niña, de niños, niña, adolescentes. Entonces no podemos quedar callados si vemos muchas veces que vienen nuestros niños con algún maltrato, violencia física, psicológica. Entonces, como maestro tenemos la obligación de denunciar inmediatamente, primeramente haciendo conocer a los padres, pues posteriormente a la defensoría.
Aquí vemos unas imágenes de los comerciantes. Prohibición a los comerciantes. ¿Qué no deben vender a nuestros niños o niñas? ¿Qué no deben venderles? Armas, explosivos, fármacos que pueden causar dependencia física, psíquica, publicaciones pornográficas, ¿no? En este caso, si se ve a un comerciante vendiendo todo esto a nuestros niños y adolescentes, inmediatamente también se debe comunicar a la autoridad competente. Los medios de comunicación están permitidos difundir programas, aplicaciones y horarios. Dicen los medios de comunicación, horarios y televisión están permitidos difundir programas de publicidad en horarios para adultos. Tabaco, bebida alcohólica e imágenes obscenas. Muchas veces vemos en nuestros medios, estos medios de comunicación, que exhiben, ¿no? Algunas series con, para adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado, como vemos las imágenes ahí, unos niños con la computadora, ahora en las redes sociales, ¿no? Viendo que sea algo productivo. Y ahí los papás, los padres, los tutores deben controlar. Entonces es muy importante tener cuidado con esto. Los tipos de violencia en el sistema educativo. Violencia entre pares, quiere decir entre mismos compañeros ahí, como ven las imágenes. Violencia entre no pares, vemos ahí, puede ser del seno familiar también. La discriminación, sabemos bien, por el color, por la raza o por cómo viene vestido, puede ser un niño adolescente discriminado. Violencia cibernética, puede ser acosado mediante la computadora, o violencia de razón de género por tener derecho a tener un género, muchas veces también es eh, discriminado. El bullying, violencia verbal, cuando eso existe en la familia, también existe en la escuela, tal vez momentos, el grito con palabras obscenas a un niño o elevándole la voz, que hay muchas formas que podemos decir en cuanto a violencia verbal. También violencia en relación económica, ¿no? Suele suceder, tal vez no en su momento un niño, una niña en la comunidad educativa no tiene para su recreo, pues y a veces lo llaman de que no tiene y todo lo demás por ser niño de recursos bajos económicos. También entra en violencia en relación económica. Este es un tipo de violencia en el sistema educativo, ¿no? Que podemos verlo a diario en nuestro país y ahí nosotros como educadores y educadoras debemos frenar, debemos ir haciendo una denuncia inmediata cuando vemos este tipo. Entonces nosotros como maestros tenemos un rol muy importante para poder frenar todo tipo de violencia que exista en la comunidad educativa y los padres de familias también en el seno familiar o en el contexto donde se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las infracciones por violencia contra niños y adolescentes? Un sometimiento a castigo físico, abandono emocional o psicoafectivo, falta de provisión de alimentos, del vestir, de la vivienda, educación, salud, la utilización del niño o niña como objeto de presión, chantaje, hostigamiento y conflictos familiares, el traslado y retención arbitraria de niña adolescente por cualquier integrante de la familia, inducción a la niña adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud, violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares. Significa que estas son infracciones por violencia contra el niño. Y esto debe ser denunciado de forma inmediata. Como vemos ahí, las imágenes que hablan sobre todo, o sea, aquel que comete estas infracciones debe ser inmediatamente denunciado. ¿Cuáles son los procedimientos comunes? Si vemos aquellas infracciones que hemos visto en su momento, primero debemos demandar. Y esta demanda debe ser presentada de forma escrita, dirigida a las autoridades competentes, ¿no? Y la admisión que debe ser revisado, dice, el juez admitirá y ordenará la citación, que la citación es
se hacen en el domicilio, se deja al demandado y si no se entrega a un familiar o un testigo. Cuando ya adentramos al procedimiento común de demanda, la admisión y la citación. También citación por edicto, en caso de desconocerse el domicilio del demandado, se publicará por medios de comunicación. La contestación del demandado debe contestar dentro de los 5 días luego de su citación. Medio de prueba, son válidos la declaración de testigos, que dictamen de experto, inspección judicial, medio científico. ¿Y quiénes son los testigos? Estos testigos pues podrán habilitar al que conociera de forma directa el hecho, lo que haya ocurrido, las infracciones que se hayan cometido contra el niño ni adolescente. ¿No? También tenemos que presentar certificado médico, hacer un informe psicológico y un informe social. Todo esto lo realiza la autoridad competente cuando se está haciendo el procedimiento de investigación en caso que se haya encontrado algunas relaciones de violencia contra el niño, niña, adolescente. El sistema penal para adolescentes, también, como le decíamos, hay dos sistemas, ¿no? Uno que protege y el otro que también penaliza al principio. Y aquí vemos el sistema penal para adolescentes, en la cual el adolescente que incurra en la comisión de conducta punible tipificado como delito en el Código Penal y leyes, responderá por el hecho de forma diferenciada. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada en la medida socioeducativa que se le imponga, dependiendo la gravedad o el delito que el adolescente haya cometido. ¿Y cuál es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal del adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la cual la gravedad del delito que haya cometido. Para esto, los delitos cuyo máximo penal está entre los 15 y 30 años en la ley penal. La sanción debe cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. Hoy tenemos en nuestro país, tenemos diferentes centros, ¿no?, de privación de libertad para adolescentes. Para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años, en la ley penal se aplicarán medidas socioeducativas con restricción de libertad y en libertad. Es decir, con derecho al estudio. Medidas socioeducativas. ¿Cuáles son estos tipos de medidas? Uno que es la libertad, el otro que es la restricción y la otra privación de libertad. La libertad es la prestación de servicio a la comunidad y libertad asistida bajo supervisión de vigilancia. Y la pena impuesta a la persona adolescente sea menor a 1 año, sin perjudicar la actividad normal de estudio o trabajo. El tipo de medida de restricción: el régimen domiciliario, permanencia constante, régimen de tiempo libre, feriado y fin de semana, régimen semiabierto, sala exclusivo para estudio o labores. Quiere decir que este adolescente tiene esos derechos también para poder estudiar, salir, poder estudiar o poder trabajar cuando tiene una restricción. Y la pena impuesta a persona adolescente comprendida entre 1 a 2 años. Tipo de medida: privación de libertad. Son las que cumplen bajo un régimen de internamiento. Y esta pena está impuesta a persona adolescente sea superior a 2 años. Entonces, este tipo de medida, que es la libertad, la restricción y la privación de libertad. El Código 548, niños y adolescentes, nos habla de que tiene que existir centro especializado, centro de orientación en lo que se brindará atención y se hará seguimiento y evaluación a los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido alguna infracción, una agresión física, psicológica o tal vez un abandono de la parte del seno familiar. Centro de reintegración social son aquellos que cumplirán la detención preventiva, las medidas socioeducativas de permanencia en régimen en tiempo libre, semiabierto y de internación. Estos centros son aquellos quienes deben apoyar, en este caso, a los adolescentes. Hasta ahí tenemos lo que es el
el código 548. No olvidemos que también este mismo código 548 nos dice que la infancia es del niño de los nacimientos, sus 5 años, y niño es de 6 a 12 años, y adolescente de 12 a 18 años, ¿no? Y no nos olvidemos que también los adolescentes pueden trabajar a partir de sus 14 años de edad. Para esto, en esta diapositiva, hemos realizado un banco de preguntas que seguramente la escuela, bajo el director, que es un colega, profesor Miguel Chacón, lo va a compartir la diapositiva para todos aquellos que están en este ciclo de exposiciones, ¿no? Entonces, colegas, desearle a ustedes los mejores éxitos en su examen de institucionalización, recomendarles solamente leer, estudiar, y bueno, para eso estamos nosotros, para apoyar en cuanto a esta etapa de talleres de capacitación de forma virtual. Y ahí le dejo bancos de preguntas para que ustedes puedan leer y estudiar. Gracias.